Él está aquí hoy para bendecirte. Él está aquí para romper las cadenas. Él está aquí hoy para sanarte. Alguien debería aplaudirlo y celebrarlo y decirle gracias, Jesús, porque tú estás aquí. Él está aquí. Oh, Dios es bueno. Hay una presencia maravillosa. Y sin esa presencia nada sería igual. Les puedo garantizar eso. Puede estar aquí el mejor predicador de todos los tiempos de la historia, pero si la presencia de Dios, la unción de Dios no está en este lugar, no tendría ningún sentido. Pero cuando la unción de Dios está en un lugar, cuando hay corazones hambrientos, cuando hay corazones dispuestos, cuando hay una atmósfera de rendición, cuando hay corazones que se rinden, allí es donde Dios puede obrar, allí es donde Dios puede hablar. ¿Habrá alguien listo para recibir una palabra? Antes de compartirte un texto bíblico, me olvidé de saludar a aquellos que han venido por primera vez y que están aquí. ¿Tendremos alguien que nos visita hoy por primera vez? Puede levantar su mano. Yo quiero darte la bienvenida si es la primera vez. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Bienvenida. Qué bueno. ¿Alguien más por primera vez? Siempre tenemos gente por primera vez, aunque hoy es un día especial. Pero le damos un aplauso fuerte. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por ser nuestros invitados de honor. Bienvenidos a la familia. Dice la palabra en Filipenses 4:19, dice el apóstol Pablo: mi Dios, pues, mi Dios, ¿puedes decir conmigo? Mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y tenía ese texto revoloteando en mi corazón. Mi Dios, dice Pablo, Él les suplirá. Yo quiero decirte, tu Dios es un Dios de milagros. Tu Dios es un Dios de provisión. ¿Cuántos dicen amén? Miren cómo lo pone Pablo. No dice Dios te suplirá. Él dice mi Dios al que yo le sirvo, el Dios que yo conozco. Hay gente que cree en Dios. Hay gente que dice, sí, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios está en algún lugar. Pero yo no solamente creo en Dios, yo le creo a Dios y Él vive en mí. ¿Cuántos me dicen amén? Hay gente aquí que hoy tiene que entender que nosotros no solamente creemos en Dios, sino que Dios vive adentro de nosotros, que Él se nos metió por dentro. ¿Cuántos me dicen amén? Y ese Dios es el que usted y yo debemos conocer. Es un Dios que, como decía la canción, que nos puede hacer reposar en medio de las tormentas, que llena nuestra vida de gozo, de amor, que nos consuela, que nos prospera, que nos sana. Yo conozco un Dios que sana. ¿Cuántos conocen un Dios que sana? Yo no sé el Jesús de otros. Por ahí hay gente que tiene un Jesús crucificado, derrotado, deprimido, pero mi Jesús, mi Dios, es un Dios que sana a los enfermos, que transforma las realidades, que transforma y cambia vidas, que cambia la tristeza en alegría, que cambia el lamento en baile, la tristeza en fiesta. Ese Jesús está aquí. Jesús está aquí en esta noche para tocarte. ¿Cómo puedo hacer para transmitirte esto? Que necesitas un encuentro con Jesús. El otro día escuché a alguien que decía, necesitamos hablar de Jesús. Necesitamos que la gente se encuentre con Jesús. Vos necesitas en esta tarde no solamente escucharme a mí, sino que a través de estas palabras encontrarte con ese Jesús que un día cambió mi vida. Un día encontrarte con ese Jesús que transforma el corazón herido, que sana las heridas y que nos da sentido de vivir. Por eso Pablo dice, mi Dios les suplirá todo lo que les falte. Escuche esto, no está hablando solamente de provisión. Este texto siempre lo tomamos nosotros como que Dios me va a proveer la plata que yo necesito para pagar, ¿no?, las cuentas, para pagar la luz. Dios me va a dar lo que yo necesito para cumplir con mis obligaciones. También habla de eso, pero no habla solamente de eso, porque hay gente que no necesita dinero nada más. Hay gente que no viene aquí porque necesita plata, sino que necesita paz, necesita amor, necesita un padre, necesita una madre. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero alguien lo está recibiendo, ¿verdad? Hay gente que necesita un abrazo, hay gente que necesita consuelo en su alma, hay gente que necesita tantas cosas. Todo eso que usted necesita está en la persona de Jesucristo de Nazaret, que está aquí. Es más, yo me animo a decirte algo: el que tiene a Cristo no necesita nada.
Oh, el que tiene a Cristo en su corazón, esto puede sonar un poco loco y va a romper un poco tu forma de pensar, pero el que tiene a Cristo no necesita nada. En Jesús lo tenemos todo. Yo tengo paz, yo tengo salud, yo tengo provisión, yo tengo amor. Oh, yo tengo la gracia de Dios sobre mí. A mí no me hace falta nada porque tengo a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Y si hoy estás aquí, necesitas llevarte a este Cristo. Me encanta hablar de Él. Al final, todos los personajes bíblicos son maravillosos. Una de mis historias que más me gustan es la historia de José, por ejemplo. La historia de Daniel, la historia de Moisés. Pero cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la palabra misma. Estamos hablando del que es la palabra. Me estoy explicando, ¿verdad? Jesús es otro nivel. Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega. Por eso las palabras de Jesús tienen un peso diferente. Él es el autor de toda la escritura. Él es el dueño del universo. Él es el que creó todas las cosas. ¿Cuánto me están entendiendo? Y ese Jesús increíblemente está aquí hoy en medio de nosotros, aunque no lo podamos ver. Y me encanta leer lo que Él hizo, lo que Él vivió. Y gracias a Dios quedó registrado. Yo quiero que leamos un pasaje de la escritura. Vamos a ver si terminamos. Si no, lo vamos a continuar en la otra reunión. Pero vamos a leer en el libro de Marcos capítulo 5, verso 21. Y como les decía, cuando yo leo las cosas que Jesús hizo, me conmueve, me toca el corazón, porque yo quiero ser como Él. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Oh, yo soy un discípulo del Señor. Yo quiero caminar como Él. Yo quiero aprender de Él. Si hay de alguien que usted tiene que aprender es de Jesús. ¿Cuántos quieren aprender de Jesús? Hoy vamos a aprender algo poderoso y lo vas a recibir. Dice Marcos capítulo 5, verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de Él una gran multitud y Él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. ¿Cómo se llamaba? Vamos una vez más. ¿Cómo se llamaba este hombre? Y luego que Él le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho a Jesús diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Esta historia comienza muy interesante porque esta persona que viene, este hombre llamado Jairo, es un hombre importante. Le llama la Biblia el principal de la sinagoga. Era un hombre con un cargo, no solamente religioso, sino también político, con un peso muy fuerte dentro de lo que era la sociedad de aquel tiempo. Pero sin embargo, él tiene una necesidad. Y su necesidad es una hija que él tiene que está enferma y está enferma de muerte. Y la mayoría de nosotros llegamos a Jesús por alguna necesidad que tenemos. La mayoría de nosotros llegamos cuando tenemos una imposibilidad, cuando tenemos un problema. A veces nosotros tratamos, escúcheme bien, tratamos de hablarle a la gente de Jesús, y muchas veces yo le he hablado a amigos, a personas, y te miran como que yo no necesito ese Jesús. Yo no, eso no es para mí. ¿Alguna vez alguien te dijo así? No, eso, amén, dice alguna. Eso de la iglesia no es para mí. No, eso es para otra gente. Pero te aseguro que cuando la vida te golpee, te aseguro que cuando algo suceda en tu vida, y ninguno de nosotros está exento de pasar por situaciones difíciles, de sufrir por la familia, por alguien, por los hijos. Y en este caso, este hombre está sufriendo, creo yo, por lo más importante que un ser humano puede tener en la tierra, que es un hijo. ¿Cuántos papás y mamás hay acá? A ver, usted sabe lo que yo le digo. ¿Cuántos aman con todo su corazón a sus hijos? Este hombre tenía a su hija muy enferma, y yo me he dado cuenta en estos años de estar en la iglesia que si hay algo que la gente lo vence es cuando un hijo está mal. Uno puede pasar por problemas matrimoniales, por problemas de trabajo, pero cuando la vida de un hijo está enferma, cuando la vida de un hijo corre peligro, cuando un hijo pasa por una necesidad, el papá es capaz de hacer lo que sea para que sus hijos reciban ese milagro. Y aquí yo estoy viendo un papá
que entiende lo que está haciendo, un papá que va a buscar a Jesús. Yo no sé por qué te estoy diciendo esto de parte del Señor, pero yo quiero decirle a alguien, tus hijos necesitan de Jesús. Escuche esto, tus hijos necesitan que te rindas a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Hay gente que está orando por sus hijos, pero todavía no te determinaste a buscar a Dios. Hoy la pastora hablaba de los hijos y yo entiendo ahora por qué el Señor nos fue guiando a esto. Pero hay papás y mamás que necesitan aprender a vivir una vida rendida a Dios. Eso va a tener un efecto transformador en la vida de tu familia y en la vida de tus hijos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y Jairo viene delante y se postra delante del Señor y le pide y le rogaba mucho, diciéndole: Señor, por favor, vení conmigo, vení a mi casa y poné tus manos. Yo sé que mi hija puede ser sana. Hay algo aquí, yo lo he dicho en otra oportunidad, pero quiero decírtelo porque seguramente alguien no lo debe recordar. Es que el nombre Jairo, y en la escritura todos los nombres son específicos y tienen un significado y no están puestos allí por casualidad. El nombre Jairo significa Dios desea lucirse. Me encantó eso. El nombre que tenía ese varón era Jairo. Dios desea lucirse. Yo quiero decirte algo. A través de los problemas que estás pasando, a través de las circunstancias que estás atravesando, alguien que me está mirando a través de las cámaras, que estás pasando por una crisis en tu casa, en tu familia, que tus hijos se te fueron al mundo, que estás luchando con una enfermedad, Dios desea lucirse a través de tu situación. Yo quiero decirte algo. Dios se va a lucir a través de esa enfermedad en tu vida. Dios se va a lucir a través de esa crisis en tu casa. Dios se va a glorificar en tu vida. Yo que usted estaría celebrando esa palabra. Dios se va a glorificar en tu casa. Dios te trajo hasta aquí para glorificarse a través de ti. Muchos de nosotros somos fruto de esos milagros que han sucedido. Siempre que me encuentro con alguna mamá, algún papá, no recuerdo quién, pero estos días alguien me dijo: pastor, él me señalaba a uno de sus hijos, él es un milagro de Dios. Y tantos aquí de nosotros somos milagros de Dios. Somos fruto de la oración de alguien. Somos el fruto de la oración de un papá. Y allá que veo a Jairo, un varón que oraba, rogaba por su hija, que fue al lugar correcto. Déjame decirte algo. A veces Dios permite que cosas se descompongan en nuestras vidas porque lo que Dios desea hacer es tratarnos a nosotros. Es más, Dios a veces permite que tus hijos pequeños, y tal vez no sé quién le estoy hablando, pero alguien que está del otro lado, que tiene a su hijo enfermo, que su niño pequeño está en una situación grave y no entendemos por qué suceden esas cosas. Dios no enferma a nadie, pero a veces Dios permite ciertas situaciones para tratar con nosotros, con los papás, para tratar con nosotros que estamos lejos de Dios. ¿Alguien me está entendiendo eso, verdad? Y Dios, a través de lo que, es más, te voy a decir algo, tu hijo está en las manos de Dios. Tu hijo está en las manos de Dios y Dios se va a lucir, pero antes de glorificarse, Dios te va a transformar y Dios te va a cambiar. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Pero hay algo interesante acá en esta historia, porque Jairo viene y el Señor accede al pedido de él. Y le seguía la multitud y lo apretaban porque todos querían estar cerca de él. Dice, pero, puede decir conmigo, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y habría sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, dice, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Una mujer se metió en la historia. Esta mujer sufría, otra mujer con un problema, otra mujer que tenía una dificultad, otra mujer que estaba luchando con su salud, que estaba luchando con una situación que venía de muchos años, ya cansada, dice, había sufrido. La historia cuenta que ella había tratado de solucionar su tema de muchas maneras. Con médicos, dice, había gastado mucho dinero,
antes de irle bien, dice, le iba peor. Cada vez que ella intentaba y trataba de solucionar su problema, cada vez le iba peor. Yo le estoy hablando a alguien que tal vez está aquí y dice, a mí cada vez la vida me va peor. Yo no entiendo, salgo de una y me meto en otra. Yo no entiendo por qué estoy en una temporada, tal vez hace 10 años, hace 8 años, hace 5 años. Yo sé lo que es estar en un ciclo de años que parece que no salís adelante, que te metes cada vez más profundo. Es como... ¿Alguna vez alguien se metió con el vehículo, con el auto en un barro, en un pantano? Usted lo peor que puede hacer es tratar de salir y salir se hunde más. ¿Me explico lo que yo estoy diciendo? Y muchos de nosotros sin Jesús somos así. Tratamos de salir y cada vez nos hundimos más. Cada vez entramos más en depresión. Cada vez nos metemos más en problemas. Hoy nos cruzamos con una persona, un amigo de muchos años. Él no va a la iglesia, pero... Y con mi mamá conversábamos, decíamos, ¿vos te acordás de él? Sí, que me acuerdo de él. Dice, el gran problema de él y de su familia fue cuando ellos se metieron en el ocultismo. Gente que por necesidad se metieron en la brujería, que comenzaron a buscar en los brujos, en los hechiceros, en los ocultistas, una solución para su familia. Y lo peor que vos podés hacer es alejarte de Dios y meterte en lugares incorrectos. Lo peor que podés hacer buscando una salida, te vas a hundir más. Pero cuando Cristo siempre estará para darte una mano. ¿Cuántos me dicen amén? Yo no sé por qué te estoy diciendo esto, pero sé que alguien lo tiene que escuchar. Cada vez le iba peor. Cada vez estaba más endeudada. Y los problemas cada vez se van desencadenando. Y un problema trae otro problema. Porque el problema económico trae problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos, la enfermedad. Tantas cosas. El diablo te encierra de problemas. Y esta mujer está hace 12 años con este flujo de sangre, con una enfermedad. Y esto significaba no solamente que estaba enferma, sino que era considerada ella inmunda. Las mujeres en su periodo femenino eran consideradas en el contexto bíblico inmundas. No podían estar cerca de la gente, no podían tocar a nadie. Esto significaba el desprecio, esto significaba que ellos eran excluidas, que estaban mal, que no tenían posibilidad. Así estaba esta mujer. No podía hacer nada, ya había intentado todo. Esta palabra es para alguien que ya intentó. Esta palabra es para aquel que dice, yo ya intenté, ya hice algo. Porque hay gente que no hace nada, pero esta mujer había hecho un montón de cosas. Esta mujer había puesto su fuerza, su dinero, su tiempo para poder salir adelante de su situación. Sin embargo, ahora oyó hablar de Jesús. Mis hermanos, la gente necesita escuchar hablar de Cristo. Gloria a Dios por lo que predicamos, por lo que contamos, por lo que decimos, por lo que sabemos, por nuestra sabiduría. Pero la gente necesita hablar de Jesús. Voy a volver a decirte esto. Tu vecino necesita que le hables de Jesús que transforma. Mire, su compañero de trabajo necesita hablar de Jesús. El otro día alguien me dijo, el vecino de al lado de mi casa hace unos meses se suicidó. No sé quién fue. Alguien, hablo con tanta gente acá que después no me acuerdo quién me dice las cosas. Y me dice, y fue un shock para mí. Fue un shock para nosotros porque yo lo veía todos los días a él que salía y estaba feliz, contento. Por un día nos enteramos que se suicidó en la casa. Ese hombre necesitaba que alguien le hable de Jesús. Necesitamos hablar de Él. Y no solamente hablar, sino vivir como Él. Y transmitir a Jesús. Y hablar de lo que Jesús hace. Alguien por allí en algún lugar necesita escuchar que Cristo puede sanar el cáncer. Alguien necesita por allá en algún lugar escuchar que Jesús transforma el corazón herido. Alguien necesita escuchar en algún lugar que el Señor Jesús puede restaurar las familias destruidas. Alguien por allá en algún lugar necesita escuchar que Jesucristo es capaz de sacarte de la depresión, que con Jesús se pueden dejar las pastillas, que con Jesús se puede dormir bien, que con Jesús, la vida es diferente, que es distinta, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo restaura. Ese Jesús está en medio de nosotros. No te vayas sin Jesús. Aleluya. Y veo que Jesús es tan tremendo porque Él no selecciona por nivel social. Él accedió a Jairo, pero la mujer se metió en medio. Acá hay algo muy interesante porque la mujer no era su turno. Puede decirle a su vecino, no era el turno de ella. Eso es tremendo, ¿eh? Eso de que es como hoy en la fila de las votaciones, ¿viste? Si pasa uno derecho,
como que, ¿viste? ¿Por qué? Y por ahí yo que se pasó por algo, porque tenía que pasar, pero la gente quiere que le respeten el turno, porque claro, hace una hora que está haciendo la fila. Yo recuerdo bien un día, hace muchos años, un día tuve que cobrar un dinero en el banco, y en aquella oportunidad, hace como unos 10 años atrás, mi papá trabajaba en el banco que yo tenía que cobrar. Así que mi papá trabajaba en ese banco y era el encargado de la seguridad del banco. Entonces un día yo digo, papá, tengo que ir a cobrar ese dinero al banco. Bueno, quédate tranquilo, me dijo, cuando vos llegues simplemente avísame. Pero yo quería ir a hacer la fila como correspondía, como era, ¿no? Pero resulta que cuando yo llegué ahí, de repente, claro, uniformado el hombre, toda la cuestión ahí, vinieron como 2 o 3 policías y no, vení por acá, y me hicieron pasar. Esa gente, uno no quiere mirar, ¿viste? Porque dice, me deben estar matando con la mirada. Había una cola de una cuadra, ¿no? Y pobre gente, había de todo tipo de gente. La verdad que yo hubiese hecho la fila, pero bueno, me agarraron ahí, pasá para acá. Bueno, y entré, hice mi trámite, cobré el dinero y me fui. Y de ahí Dios me dio una gran lección, porque no era mi turno, pero como mi papá estaba ahí, aunque no era mi turno, yo pude entrar. Yo quiero decirte de parte de Dios, no era el turno de la mujer, no le tocaba a ella, pero ella tenía una fe violenta. No importa que alguien puede decir aquí todavía no es mi tiempo, no, falta mucho. Yo quiero decirte, estás equivocado, llegó tu tiempo, porque Dios ya lo hizo, Dios ya te sanó, Dios ya te prosperó. Aunque no sea tu turno, quiero decirte de parte de Dios en esta noche, llegó el turno para que Dios te bendiga. Los últimos serán primeros, dice la palabra de Dios. Y aquellos que estuvieron esperando durante años, en este mes Dios te va a bendecir de una forma extraordinaria. Antes que termine el 2021, Dios te va a sorprender. Llegará tu tiempo, llegará tu turno, donde Dios te va a sorprender, donde te levantarás en victoria. Llegó tu tiempo, aleluya. Pero acá hay cosas muy interesantes. Si me dan 5 minutos, ¿cuántos me dan 5 minutos? Esta mujer valiente, mujer guerrera. ¿Cuántas mujeres de Dios hay en este lugar? Esta mujer escuchó hablar de Jesús, dijo, hay una posibilidad. Yo quiero que leamos el verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. ¿Qué hizo ella? Tocó el manto del Señor. Miren, fue violento, se hizo paso en medio de la multitud y tocó el manto, porque ella decía, si yo tocare tan solamente su manto, seré salva. Era una mujer de fe. Ella activó su fe. Escuche esto, hizo 2 cosas, porque la fe tiene que ver con muchas cosas. Pero la primera cosa que ella hizo fue declarar. Ella decía. ¿Qué hacía ella? Muy bien, ¿qué hacía ella? Decía. Ella, antes de recibir el milagro, ella hablaba, ella declaraba. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a declarar las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe habla por anticipado lo que va a venir. El lenguaje de la fe puede decir, yo ya veo mi milagro, yo ya estoy sana en el nombre de Jesús. Yo me imagino que ella se veía y decía, yo ya estoy sana. Si yo toco el manto, quedo sana al instante. Ella profetizó lo que iba a venir y Dios respalda las palabras de fe. ¿Cuántos me dicen amén? Ella profetizó, ella declaró la palabra, y lo segundo que hizo, ella tomó acción. Ella comenzó a hacerse paso, porque dice que la multitud apretaba a Jesús. Pero no hay obstáculo que pueda detener a una mujer que está decidida a tomar su bendición. No hay obstáculo que pueda detener a un hombre o una mujer que está lista para recibir lo que Dios le ha prometido. Se hizo paso, dijo, permiso, yo tengo que recibir mi milagro en esta noche. Nadie me puede parar ni detener. Yo necesito hoy tocar a Jesús, aleluya. Una mujer valiente decida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, mi hermano? ¿Te vas a quedar esperando que algo pase?
o te vas a mover y vas a decir: a mí ya el diablo no me va a robar más mis hijos, ni mi economía, ni mi salud. Yo voy a comenzar a caminar, me voy a hacer lugar entre la multitud y voy a tocar el manto del Señor. Oh, voy a tocar su manto. Si tan solo yo, escuche esto, ella no esperó que Jesús le tocara, ella tocó a Jesús. Eso es para gente que vive en otro nivel. A ella Jesús no le tocó. Siempre decimos: Señor, tócame. Ella fue a tocar al Señor. Hay gente que toca a Dios con su fe, que no está esperando que algún día: Señor, tócame si vos querés. Señor, si tenés ganas en algún momento, acordate de mí, tócame. Ella reclamó lo que le pertenecía. Ella reclamó ese milagro. Ella estaba segura de lo que Dios tenía para ella y tocó el borde del manto. Y dice: y enseguida, el verso 29, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mire esta palabra: enseguida, al instante. Al instante. Mis hermanos, cuando toquemos a Jesús, cuando su gracia se pose sobre nosotros, cuando el poder de Dios llegue sobre nuestras vidas, lo que te costó años, 10, 15 años, en un instante, en un minuto, Dios se va a glorificar y Dios va a cambiar la situación de enfermedad. En un instante Dios te va a sanar. Escúcheme, hay gente que tiene que pasar todo por un proceso, pero hay otros que en un instante son transformados. Hay gente que yo estoy luchando hace 10 años para cambiar. Ayer me hablaba un hermano a quien yo aprecio muchísimo, y él estaba luchando con el cigarrillo. Y me dice: estaba luchando hace años, pero el otro día, dice, estaba predicando a mi hermano Sergio algo de los leprosos, una prédica de los leprosos. Y dijo: en un instante, y me acordé de esto, en un instante hubo una palabra que me hizo un clic. Digo: yo era ese leproso que estaba dando vueltas. Dice: y tomé la decisión, y ya hace un par de meses me estaba contento. Dice: dejé totalmente el cigarrillo. Llegó mi tiempo, me costó, pero en un instante algo pasó y dejé eso en el nombre. Eso va a pasar con tu vida. En un instante lo que te costaba, lo que te tenía atado, se va a romper en el nombre de Jesús. Será la intervención divina de Dios. Yo quiero decirte: la última palabra en tu vida la tiene Dios. La última palabra en tu casa la tiene Dios. La última palabra en tu salud la tiene Dios. La tiene Jesús. La tiene Dios, la tiene Dios, la tiene Dios. Aleluya. Alguien póngase de pie en esta noche. Aleluya. Saben, me faltó toda la otra parte, pero la vamos a continuar ahora en la reunión de las 20 para aquellos que sigan, y si no lo pueden seguir por el internet, porque me falta todo una parte de lo que sucedió, porque esta mujer se metió en la historia de Jairo. ¿Qué pasó con Jairo? Bueno, eso en la número